Lo que golpeó más a Luisa no fue la orden en sí. Fue la velocidad con la que se cerró esa puerta. Sin conversación. Sin explicación real. Como si todo lo que había vivido dentro de esas paredes no hubiera existido jamás. Cada rincón que dejaba atrás era un recuerdo que se convertía en herida. Cada paso hacia la salida era un adiós que nadie pronunciaba en voz alta pero que todos sentían. Y sin embargo, Luisa no se derrumbó. Eso es lo que hay que entender de este personaje. En el momento en que cualquier otra persona habría llorado, habría suplicado, habría cedido, ella apretó los dientes. Porque Luisa tenía algo que Mercedes no podía quitarle. Una misión. Una verdad que encontrar. Un nombre que descubrir. El hijo de Adriana. Esa obsesión no desaparecía con una expulsión. Al contrario, salía de esa casa más determinada que nunca. La distancia que se creaba entre ella y Alejo era otra historia. Esa sí dolía de otra manera. No era solo geográfica, era emocional. Era la distancia entre dos personas que se quieren pero que el mundo que los rodea se empeña en separar. Alejo, atrapado entre sus sentimientos y las circunstancias, miraba como la mujer que amaba se marchaba sin poder hacer nada. Y esa impotencia era quizás la parte más cruel de toda la escena. Mercedes, por su parte, no mostró fisuras. Su postura era clara. Permitir que Luisa se quedara implicaba aceptar una situación que podía generar más problemas de los que ya existían. Para ella, la estabilidad del entorno siempre había prevalecido sobre las consideraciones personales. No era crueldad, era estrategia. Pero la estrategia, cuando aplasta a las personas, tiene un precio. Y ese precio comenzaba a cobrarse. La partida de Luisa no cerraba un capítulo. Lo abría. Con una fuerza nueva. Con una urgencia renovada. Porque cuando alguien te arrebata el suelo bajo los pies, a veces es justo entonces cuando encuentras tu verdadero camino. Capítulo 2. Don Hernando Aprieta. José Luis al borde del abismo. Si hay un personaje en el valle que domina el arte de la presión silenciosa, ese es Don Hernando. No necesita gritar. No necesita amenazar de forma explícita. Le basta con hablar. Con elegir las palabras exactas. Con colocarlas en el momento preciso. Y José Luis, que durante tanto tiempo creyó ser el dueño de sus propias decisiones, comenzaba a darse cuenta de que llevaba mucho tiempo jugando en el tablero de otro. La influencia del marqués había crecido de forma casi imperceptible. Primero fue un consejo, luego una advertencia, después una sugerencia que sonaba demasiado a orden. Y ahora, en este capítulo, la exigencia era directa. Victoria tenía que desaparecer de su vida. No mañana, no de forma gradual. Ahora. Don Hernando lo argumentaba con una lógica difícil de rebatir. Victoria era un obstáculo. Era la raíz de demasiados conflictos. Mientras siguiera presente, el equilibrio del valle nunca se restituiría. Cada problema reciente podía trazarse de alguna forma hasta ella. Y José Luis, aunque su orgullo se resistía, no podía ignorar que había una parte de verdad en esas palabras. Pero separarse de Victoria no era solo una decisión personal. Era mucho más que eso. Era renunciar a una parte de su identidad. De su historia, de lo que había sido durante años. José Luis no era un hombre que abandonara fácilmente lo que consideraba suyo. Y Victoria, con todo lo que representaba, era una de esas cosas. El silencio de José Luis ante la propuesta de Don Hernando decía más que cualquier respuesta. Era el silencio de alguien que sabe que está perdiendo terreno. Que cada argumento del marqués deshace uno de los muros que había construido para protegerse. Que la resistencia, aunque real, comenzaba a agotarse y Don Hernando lo sabía. Por eso no presionaba de forma burda. Lo hacía con precisión, con paciencia, como quien aprieta un tornillo milímetro a milímetro, sabiendo que en algún momento algo cede. La clave para entender este conflicto está en el contraste entre ambos hombres. José Luis funcionaba desde la lealtad, desde el vínculo, desde la emoción. Don Hernando funcionaba desde la eficacia. Para él, una relación que genera problemas no es una relación que merezca preservarse. Simple, frío, devastadoramente práctico. Y mientras José Luis luchaba internamente, el entorno no esperaba. Los chantajes pasados, las sospechas presentes, la inestabilidad creciente del valle, todo convergía para crear un contexto en el que mantener el statu quo parecía cada vez más imposible. La pregunta no era ya si José Luis cedería. La pregunta era cuándo. ¿Y qué quedaría del después? Si Victoria era tan inteligente como demostraba serlo, ya lo sabía. Ya sentía el movimiento que se gestaba en su contra. Y eso la hacía aún más peligrosa. Capítulo 3. El secreto de Adriana. ¿María no es su hija? Aquí es donde la historia de Valle Salvaje da un giro que puede cambiar absolutamente todo.
Luisa llevaba tiempo con esa convicción clavada en el pecho como una espina. No era una sospecha vaga. Era una certeza construida a base de observación, de instinto y de visitas clandestinas a la cabaña de Pura. Cada pequeño detalle que no encajaba. Cada respuesta esquiva. Cada silencio demasiado ensayado. Todo apuntaba en la misma dirección. María no era la hija de Adriana. Decirlo en voz alta cambia el peso de las palabras. Porque si eso era cierto, no se trataba solo de un secreto familiar. Se trataba de una manipulación deliberada. De alguien que, en el momento más vulnerable posible, en el parto mismo, había tomado una decisión que alteró el destino de varias vidas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Luisa no tenía aún todas las respuestas, pero tenía suficiente para compartirlo con Bárbara. Y esa conversación fue como encender una mecha. Bárbara quedó devastada. No de forma explosiva, de forma más profunda, más silenciosa. Porque para ella, esto no era solo una intriga del valle. Era su hermana. Era Adriana. Era la persona a quien había amado, a quien había llorado, cuya muerte aún no había terminado de procesar. Y ahora le decían que quizás ni siquiera la historia que conocía era la real. La imagen que Bárbara había construido del pasado comenzó a desmoronarse. Si el bebé había sido sustituido, si alguien había orquestado ese engaño, entonces el mundo en que había vivido estaba construido sobre una mentira. Y eso era insoportable. Las dos mujeres fueron juntas a buscar respuestas. Primero Luisa, luego Bárbara. Las dos se enfrentaron a Pura y a la partera. Y las dos recibieron la misma respuesta. No sé nada. No vi nada. No ocurrió nada. Pero hay algo en la repetición de una negación que, paradójicamente, la hace menos creíble. Cuando alguien dice la verdad, no necesita ensayarla. No tiene la misma textura cada vez que la repite. La versión de Pura y la partera sonaba demasiado consistente. Demasiado cerrada. Como una puerta blindada que no se abre precisamente porque detrás se esconde algo. Luisa lo sabía. Bárbara lo sentía. Y las dos entendían que si querían llegar a la verdad, tendrían que encontrar otra vía. Porque por ese camino, nadie iba a hablar voluntariamente. Si el hijo de Adriana existía, si había sido separado de su madre al nacer, si alguien lo había ocultado, entonces había una persona en el valle que cargaba con ese secreto desde hacía años. Y los secretos de esa magnitud, tarde o temprano, encuentran la forma de salir a la luz. Si esta trama te está enganchando tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana analizamos todo lo que pasa en el valle con la profundidad que merece. Capítulo 4. Eva y los documentos. La libertad tiene un precio. No todos los dramas del valle ocurren en los salones del palacio o en los despachos del poder. Algunos nacen en las cocinas, entre el vapor y el silencio de quienes sirven. Y la historia de Eva era una de esas historias que, aunque menos visible, no era menos intensa. Eva quería marcharse, dejar el valle, ir a la ciudad, construir algo suyo, lejos de una existencia definida por los caprichos de quienes estaban por encima de ella. Era un deseo legítimo, humano, el tipo de sueño que cualquier persona con dignidad habría alimentado en su lugar. Pero en el valle, nada era simple. Y la libertad, cuando se intentaba conquistar, siempre parecía tener un coste oculto. Los documentos que aparecieron lo cambiaron todo. Eva los mostró a su hermano Amadeo, quizás buscando comprensión, quizás buscando una salida que no hubiera visto sola. Y la reacción de Amadeo no fue la que ella esperaba. En lugar de apoyo, encontró preocupación. En lugar de entusiasmo, encontró miedo. Porque esos papeles, según todo lo que se podía leer entre líneas, podían desencadenar algo. No contra Eva únicamente. Contra los trabajadores del palacio. Contra quienes dependían de Victoria para mantener su sustento, su techo, su estabilidad. Y Victoria, todos lo sabían, no era de las personas que dejaban pasar una afrenta sin responder. El dilema de Eva se volvió de repente mucho más pesado. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de las consecuencias colectivas de una decisión individual. De cuántas personas podían verse arrastradas por su elección. De si su libertad valía el precio que otros tendrían que pagar. Y eso es una carga que muy poca gente está preparada para llevar. Amadeo, visiblemente afectado, reflejaba en su actitud lo que muchos en el valle sentían pero no decían. El miedo a las represalias. El miedo a que un movimiento en falso lo destruyera todo. El miedo a Victoria. Eva, sin embargo, no apagó su deseo. Lo cuestionó. Lo puso sobre la mesa. Lo examinó desde todos los ángulos. Pero no lo abandonó. Y eso decía mucho de su carácter. En un entorno donde la sumisión era la norma, ella seguía buscando la manera de ser libre sin arrastrar a otros en su caída.
La resolución de este conflicto no llegó en este capítulo, pero la tensión que generó dejó claro que la historia de Eva era mucho más que una subtrama secundaria. Era el espejo de todo lo que el valle le hacía a las personas que intentaban escapar de él. Capítulo 5. Braulio, Alejo y el arma que lo cambia todo. Hay investigaciones que avanzan y hay investigaciones que sacuden. La de Braulio sobre el asesinato de su padre llevaba tiempo siendo de las primeras. Lenta, frustrante, llena de callejones sin salida. Pero en este capítulo, algo cambió. El análisis del arma utilizada en el crimen reveló algo que nadie esperaba. No era un objeto excepcional. No era una pieza rara, difícil de conseguir, que señalara hacia un círculo restringido de sospechosos. Era algo común, algo que podría tener cualquier persona. Y ese detalle, aparentemente menor, abría una posibilidad devastadora. El asesino no era un extraño. No era alguien llegado de fuera con recursos especiales y acceso privilegiado. Era alguien cercano, alguien del entorno inmediato, alguien que Braulio quizás conocía, quizás había mirado a los ojos, quizás había considerado de confianza. Don Hernando, cuya participación en la investigación había sido la gran apuesta de Braulio, demostró en este capítulo porque su intervención marcaba una diferencia. Su capacidad de análisis, su frialdad para leer los detalles sin contaminarse emocionalmente, transformaron la búsqueda en algo más estructurado, más preciso, más peligroso para quien tuviera algo que esconder. Pero Alejo no lo vivía de la misma manera. Alejo tenía miedo. No lo decía abiertamente. No era el tipo de persona que exteriorizaba ese tipo de vulnerabilidad. Pero se notaba en su actitud, en sus silencios, en la forma en que respondía cuando la investigación avanzaba hacia ciertos territorios. La posibilidad de que la verdad afectara a personas cercanas a él lo ponía en una posición imposible. Quería apoyar a su primo. Quería que se hiciera justicia. Pero también temía lo que podría encontrarse al final del camino. Y ese miedo era en sí mismo una señal. Porque el miedo no surge en el vacío. Surge cuando hay algo real que perder. Tan capaz de apagar la llama de un hombre que antes había demostrado tener carácter, determinación, capacidad de liderazgo. Los asuntos del ducado se acumulaban. Las decisiones que debían tomarse quedaban suspendidas en el aire, esperando a un heredero que no aparecía. Y quienes dependían de ese liderazgo comenzaban a impacientarse, a preocuparse, a buscar alternativas. Rafael parecía ajeno a todo eso. Su mente estaba anclada en Adriana, en su recuerdo, en la sensación de que algo había quedado sin resolver entre ellos. No solo el amor, algo más profundo, más oscuro, la posibilidad de que la verdad sobre su muerte todavía no hubiera salido completamente a la luz. Y quizás eso era lo que lo mantenía paralizado. No solo el dolor de la pérdida, sino la sospecha de que no todo lo que se decía era cierto. De que había preguntas sin respuesta que nadie estaba dispuesto a formularle. El contraste entre Rafael y los demás personajes resultaba significativo en este episodio. Mientras don Hernando maniobra con precisión calculada. Mientras Luisa avanza con determinación a pesar de los obstáculos. Mientras Braulio busca justicia con una energía que no se agota. Rafael permanece quieto, detenido, como si el tiempo para él hubiera decidido parar. Y esa quietud era peligrosa. No para Rafael únicamente, para el valle entero. Porque los espacios de poder que se dejan vacíos no permanecen vacíos mucho tiempo. Siempre hay alguien dispuesto a ocuparlos. ¿Quién iba a aprovechar la debilidad de Rafael? ¿Don Hernando? ¿Victoria? ¿Alguien que aún no se había mostrado del todo? Las respuestas a esas preguntas estaban por llegar. Pero el reloj ya corría. La única certeza era que Rafael no podría permanecer así indefinidamente. En algún momento, algo o alguien lo haría reaccionar. La pregunta era si cuando eso ocurriera, seguiría habiendo algo que salvar. Capítulo 7. La boda de Matilde y Atanasio. Una celebración sobre un volcán. Las bodas en el Valle Salvaje nunca son simples celebraciones. Son escenario. Son campos de batalla con flores. Son el lugar donde las tensiones acumuladas durante semanas deciden finalmente manifestarse, con toda su fuerza, en el peor momento posible. La boda de Matilde y Atanasio debía ser diferente. Debía representar algo nuevo. Un momento de esperanza en medio de tanto conflicto. Una pequeña victoria del amor sobre las intrigas. Pero los preparativos ya dejaban claro que eso no iba a ser tan sencillo. Porque Mercedes y Victoria tenían que coexistir en ese espacio. Y esas dos mujeres juntas, en un ambiente cargado de emociones, con todo lo que había ocurrido entre ellas, era una combinación que nadie podía ignorar. Mercedes no cedería. Eso estaba claro desde el principio. Su firmeza en la forma de asumir cada aspecto de la organización reflejaba algo más que el deseo de que la boda saliera bien.
Reflejaba una declaración de intenciones. Este es mi territorio. Esta es mi decisión. Victoria no va a imponer su voluntad aquí. Victoria, por su parte, no era de las que aceptaban ser relegadas a un segundo plano. Su carácter acostumbrado al control, a la influencia, a ser el centro de gravedad de cualquier situación, no encajaba con el papel de invitada discreta. Cada interacción entre ambas era un enfrentamiento velado. Cada mirada era una amenaza silenciosa. Cada decisión sobre el evento era una lucha de poder disfrazada de organización. Matilde y Atanasio, atrapados en medio de todo esto, no podían hacer gran cosa. Su boda, que debía ser el día más importante de sus vidas, se estaba convirtiendo en un terreno ajeno donde otros libraban sus propias batallas. La sensación de que algo podía salir mal era difícil de ignorar y mientras los preparativos avanzaban, el resto del valle seguía su propio ritmo. Las investigaciones continuaban. Las presiones se intensificaban. Los secretos buscaban la forma de salir. Todo convergía hacia ese momento, hacia esa boda. Como si el valle entero hubiera decidido que ese era el escenario perfecto para que todo estallara. ¿Llegaría la boda a celebrarse sin incidentes? La historia del Valle Salvaje nos había enseñado que cuando algo parecía frágil, generalmente era porque estaba a punto de romperse. Y ahora llegamos a la parte que cambia todo. Las 3 teorías que nadie se atreve a decir en voz alta. Teoría número 1. Pura sabe quién es el verdadero hijo de Adriana y lo ha estado protegiendo durante todo este tiempo. No por lealtad, por miedo. Alguien con poder suficiente para silenciarla le hizo entender que hablar tendría consecuencias irreversibles. Si Luisa logra encontrar la forma de llegar a ella sin que nadie lo sepa, la verdad podría salir en el momento más inesperado. Y ese momento podría destruir a alguien que hoy todavía se cree a salvo. Teoría número 2. Don Hernando no está ayudando a Braulio en la investigación del asesinato por altruismo. Lo está haciendo porque sabe más de lo que aparenta. Quizás incluso porque necesita controlar qué verdades salen a la luz y cuáles permanecen enterradas. Su implicación no es la de un aliado. Es la de alguien que necesita vigilar el proceso desde adentro para protegerse a sí mismo. Teoría número 3. Rafael va a despertar. Y cuando lo haga, no va a ser el mismo hombre que se sumió en el duelo. Hay momentos en que el dolor no destruye a las personas sino que las transforma. Las endurece. Las convierte en algo más oscuro, más determinado, más implacable. El valle puede estar ante la versión más peligrosa de Rafael que jamás haya visto. Y cuando esa versión aparezca, nadie estará preparado para lo que viene. El Valle Salvaje está al borde de algo. No sabemos exactamente qué, pero lo sentimos en cada capítulo, en cada silencio, en cada decisión que se toma o que se evita tomar. La verdad siempre llega. La cuestión es cuánto daño hace cuando finalmente aparece. Nos vemos en el próximo análisis.